En el día de hoy vamos a meditar un poco sobre los peligros internos que amenazaron a la iglesia. En los capítulos anteriores, principalmente después del día del Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a la iglesia con gran poder, con gran autoridad. Y había un poder extraordinario en el testimonio que daban los discípulos del Señor, básicamente centrando su predicación en que Cristo era el Mesías, que Cristo era el enviado de Dios, que Cristo había sido crucificado en manos de pecadores, pero de acuerdo con lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, y que Cristo había resucitado al tercer día con gran poder y gloria, y que había aparecido a muchos de sus discípulos, y en general a 500 personas aproximadamente, y después subió a los cielos y les dio poder y autoridad para que pudiesen predicar el Evangelio. Y era un llamado también, existía un claro llamado, una demanda de parte de Dios al arrepentimiento, para que la casa de Israel se arrepintiera y se pudiera convertir de todos sus pecados a Dios. El mensaje, el ministerio que ellos tenían era algo que estaba respaldado y aprobado por Dios. Sin embargo, Satanás, ante todo ello, no se quedó de brazos cruzados. Entonces se desató una gran persecución contra la iglesia. Esos fueron los ataques, uno de los ataques que vinieron de afuera hacia adentro. La persecución violenta, que en algunos casos incluso terminó en muerte, como fue el caso del piadoso Esteban, que fue apedreado en público por sencillamente profesar su fe en el Señor Jesucristo. Era uno de los ataques violentos y agresivos, y la forma más ruda como se manifestaba la incredulidad. Pero también más adelante vamos, y esto también lo vamos a ver en este libro de Hechos, también otros ataques que vinieron de fuera hacia adentro en la iglesia fue la introducción o el acecho por parte de la filosofía en la iglesia. Principalmente, y se van a encargar ellos, principalmente los filósofos, de cuestionar la naturaleza o la divina, y principalmente también la humana del Señor Jesucristo. Fueron varios ataques entonces que la iglesia enfrentó en ese sentido. Y varias cartas, por ejemplo, nosotros tenemos las cartas de Juan, que van a hablar y combatir ese error, esa herejía, de que Jesús, de hecho, vino en carne, y que vino en carne y sangre, y que está probado de que Él realmente murió en una cruz. Esos eran los ataques que venían de afuera hacia la iglesia. Y esos ataques son incluso contemplados hasta los días de hoy. La iglesia sufre persecución, asedio de parte del mundo. Ayer considerábamos el trigo y la cizaña. La cizaña está permanentemente acechando contra la fe de los cristianos, de los hijos de Dios. Pero hay otro ataque perpetrado por Satanás, que es mucho más sutil y mucho más mortífero, que se vio en la iglesia y que la iglesia tuvo que hacer frente a aquello. Y varias cartas, por ejemplo la carta a los Gálatas, que es una carta extraordinaria, la carta también de Pablo a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los romanos, la carta a los efesios, si usted podrá notar, son cartas muy densas en relación a doctrina, donde hasta el 60% de la carta trata sobre problemas o sobre teología, sobre el plan de Dios, sobre la persona del Señor Jesucristo, la salvación, cómo ocurre. Y el resto de las cartas son aplicaciones prácticas. Visando refutar ¿qué? Este problema que nosotros veremos en el día de hoy.
los peligros internos que amenazaban a la iglesia y que seguramente hasta los días de hoy amenazan a la estructura de la iglesia cristiana. Y usted sabe que a veces los problemas internos son mucho más graves que los ataques que vienen de fuera. Por ejemplo, si usted como familia recibe un ataque que viene desde afuera, es un ataque, ¿ya? Y eso afecta, pero afecta mucho más cuando un miembro de la familia, un miembro da problema dentro del hogar. Eso es mucho más grave. Nosotros tenemos a veces enfermedades que nos vienen de afuera hacia adentro, como por ejemplo una gripe, pero es mucho más grave tener una enfermedad interior. Y la iglesia, en este caso, empieza a enfrentar problemas de carácter interior. Gente que estaba dentro de la iglesia empieza entonces a enseñar, a exigir y a demandar cosas que no estaban claramente enseñadas en la Escritura Sagrada. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el conocido, yo les voy a explicar un poquito, no se asuste con esta palabra si usted es la primera vez que la escucha, el antinomianismo. Vamos a tratar sobre el antinomianismo y también sobre el primo hermano del antinomianismo, que es el legalismo. Fueron dos herejías que asolaron a la iglesia y Dios, en su infinita sabiduría y divina providencia, entonces levantó a un hombre para que pudiera escribir cartas, ¿ya? Y estas cartas pudiesen entonces acabar con este problema que estaba asolando a la iglesia. En el texto que nosotros tenemos, el capítulo anterior, Pedro había sido enviado por Dios para que el Evangelio ahora fuese oficialmente predicado a los gentiles. No que los gentiles hayan estado radicalmente excluidos del plan de salvación. Tenemos algunos que no eran judíos y que fueron salvos. Naamán el sirio, ¿ya? Raab la ramera. Y tenemos otras personas que incluso hacen parte, no siendo judíos, hacen parte de la genealogía del Maestro, del Salvador, ¿ya? La bisabuela, por ejemplo, de David. Pero ahora nosotros percibimos que y el Maestro también lo tenía muy claro. Incluso durante su ministerio él dijo: yo he sido enviado a la casa de Israel. Por lo mismo no está permitido sacarle el pan a los hijos y darlo a los perritos, a los perros. No es permitido eso. Todavía, cuando Jesús envía a los discípulos en la misión, le dice: vayan, no hablen con nadie, vayan a los hijos de Israel. Pero en el capítulo 10 oficialmente se abre el Evangelio al mundo gentil, es decir, a todas las naciones que no eran judías, sean griegos, romanos, de todas las nacionalidades. Porque estaba establecido en el Antiguo Testamento, estaba establecido que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Claro, y Dios separó a Israel, pero Israel era el canal de bendición. Desde allí saldría la proclamación del Evangelio al mundo entero. Pero sin embargo Israel tenía una mentalidad muy estrecha. Pensaron y creyeron que eran solamente ellos y nada más que ellos. Y nadie más podría hacer parte del Evangelio establecido por nuestro Señor. En el capítulo 10 encontramos entonces de Hechos que Dios oficialmente abre el Evangelio, la proclamación del Evangelio a través del apóstol Pedro a los gentiles. Y si nosotros nos percatamos, como ya lo consideramos anteriormente, Dios tuvo que manifestar su poder sobrenatural, porque tan cerrados estaban. Yo pregunto, ¿qué entendieron ellos, hermanos, en la Gran Comisión?
Porque Jesús, antes que subiera, Jesús dijo, por tanto me es dado todo el poder y toda la autoridad. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, en todos los lugares, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ellos no entendieron. Y Dios tuvo que manifestar su poder extraordinario y sobrenatural para que Pedro fuese a predicar a los gentiles. En este caso, tuvo un éxtasis o una visión, de la cual venía un ángel, ¿ya? Y aparecía un lienzo y que de animales inmundos, y la voz le decía, mata y come. Por 3 veces. Y él dijo, no, Señor, yo nunca voy a comer un animal inmundo. Jamás, nunca ha entrado en mí. Estoy diciendo, mate y come. No llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Dios estaba refiriendo con esa visión al pueblo gentil. Que para el judío, el gentil era como un animal inmundo. Era algo sucio, digno de rechazo. Entonces Dios tuvo que usar una visión para echar abajo la estructura que tenía Pedro y los discípulos. Y después Dios le da un golpe mortal a la estructura que ellos tenían cuando el Espíritu de Dios es derramado en medio del discurso. Porque no hubo oración, no hubo un momento para que ocurriese algo especial en la reunión. Él estaba hablando sobre el Evangelio y dice la palabra, el Espíritu de Dios se derramó sobre aquel lugar, llenando todas aquellas personas que estaban allí. Y en este caso, puntualmente allí, también hablaron en lenguas. Y los que habían acompañado a Pedro, que sirvieron como testigos, quedaron admirados de que también a los gentiles se les abriese el Evangelio. Dios tuvo que llevarlo así a Pedro, porque él no iría de otra forma, no iría de otra manera. Y las palabras que él utiliza son palabras duras. Cuando dice, hermanos, ustedes bien saben que para un judío es algo abominable juntarse o comer con un gentil. Como si tuviesen sarna, como si tuviesen algún tipo de plaga, una peste contagiosa. Eso pensaban ellos. Por eso ellos quedaron admirados cuando encuentran que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Porque ellos ni hablar con mujeres, ni mucho menos con samaritanos, que eran considerados como una escoria, una plaga, una parte de Israel que estaba siendo habitada en cierta forma por extranjeros, ¿ya? Y que históricamente había sido considerada una nación o un pueblo rebelde, incrédulo. No querían nada. Pero Jesús fue allá y habló con una mujer samaritana. Y le dijo todo lo que había pasado en su corazón. Dios entonces tuvo que manifestar su poder extraordinario para echar abajo esa estructura, esa mentalidad que tenían entonces los discípulos. Y allí muchos llegaron, dice la palabra, al conocimiento del Evangelio, en la casa de Cornelio. Bueno, Dios ya había convertido a Cornelio. Cornelio ya había avanzado bastante, probablemente por la predicación de Felipe. Había avanzado bastante en las cosas espirituales. Era un hombre probablemente muy dado con el ayuno. Dice el texto, la oración. Era piadoso, era temeroso, era consagrado. Tenía fuerte comunión con Dios. Y era un hombre que estaba lleno de buenas obras. Lleno de buenas obras. Y allí entonces Dios lo bendijo a él, a su casa, y a todos aquellos que estaban reunidos aquí en aquel día. Bueno, la visita terminó y Pedro volvió, se quedó algunos días allí, entonces en la ciudad de Jope. Después él vuelve a Jerusalén. Y entonces dice el texto, cuando oyeron los hermanos, los apóstoles y los hermanos, ¿dónde habían dado Pedro? Que estaban en Judea, que también a los gentiles
que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿ya? No encontramos ningún grito de júbilo, ningún grito de alegría, ningún gracias a Dios, bendito sea Dios, glorificado sea Dios. También están conociendo la palabra. Llamaron a Pedro, un grupito de la iglesia, no los apóstoles, un grupito de la iglesia, y lo encararon. Le pasaron, como nosotros decimos, la lima. Oye, ven aquí. Diciéndole a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Como si ellos no fuesen de corazón. Eran en la carne y el corazón. ¿Por qué has entrado tú en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Claro, como si el problema del pecado está fuera del hombre, está en el hecho de comer, en el hecho de asociarse o de compartir alguna cosa con los que no son cristianos. Y Pedro entonces tuvo que dar explicaciones. En vez de alegrarse de que se hubiesen regocijado, que el Evangelio hubiese llegado hasta los gentiles, se enojaron. Nuevamente, Jonás está en las venas de Israel. Exclusivista. Pensaba que solamente ellos y los que no eran de Israel debían ser exterminados. No sería raro encontrar a uno de estos apropiándose de los salmos imprecatorios y dándole duro, tupido y parejo en sus oraciones diarias con los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son aquellos salmos donde usted ve, Señor, destrúyelos, arráncale los dientes y lánzalos contra las rocas. Señor, aniquila y destruye a nuestros enemigos. Probablemente ellos, no sería nada difícil que ellos estuvieran haciendo ese tipo de prácticas, de oraciones. Cosa que me parece a mí complicado, hermanos, si alguno de ustedes lo hace, de estar usando los salmos imprecatorios para estar rogando por nuestros enemigos. Debemos recordar que nosotros un tiempo también fuimos enemigos y fuimos reconciliados. Y hoy hay muchos enemigos nuestros y del Evangelio que mañana pueden ser nuestros guías espirituales. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos con esta forma despectiva? Esta forma despectiva de hablar. Y has comido con ellos. Tú sabes que es una abominación para nosotros judíos. Ellos, lógicamente, con esto creían que ellos hacían parte de una casta, de una raza superior al resto. Que ellos probablemente no tenían tantos pecados como tenían los gentiles. Dios, sin embargo, tenía un plan diferente a lo que ellos pensaban. Que Dios siempre sorprende. Dios siempre a veces manifiesta su gracia y su poder, a veces de una forma que nosotros no esperamos. Nosotros somos la prueba incontestable de aquello. ¿Quién diría? Alguien nos podía mirar, ¿quién te vio? ¿Y quién te ve? Peleando en las canchas, fumando por ahí marihuana y droga, peleando como si fuese una señal de hombría, de garra, de macho. Y hoy Dios hace las cosas como a veces nosotros jamás podemos imaginar. Ahí tenemos el primer problema que enfrenta la iglesia. En esta actitud de este grupo de personas que no sabemos cuántas fueron, que llamaron a Pedro y le dieron un apretón, ¿ya? Entonces, en vez de haberse alegrado y en vez de haber dicho, danos los nombres, las ciudades y los nombres, para poder estar orando por ellos y para poder mandar misioneros, porque ellos creyeron. Pero creyeron. Ahora necesitan crecer, necesitan conocer, necesitan desarrollarse. Tenemos que mandar gente para allá. No,
¿Por qué te juntaste con ellos? ¿Y qué tienes tú que ver con ellos? Como la actitud de la mujer celosa. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y a qué horas? ¿Ah? Y ellos tenían ese celo ridículo por el Evangelio. Creían que eran solamente ellos. El primer problema que enfrenta la iglesia se llama antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es la gran dificultad que tiene el intérprete de las Escrituras en conciliar dos verdades que aparecen en la Biblia, pero que son aparentemente contradictorias. Entonces el antinomianismo hace con que la persona afirme una y niegue la otra. En este caso, por ejemplo, los judíos tenían el problema de conjugar y interpretar correctamente, ¿ya?, un temazo del Antiguo Testamento como era la ley y ahora la gracia, la ley y el Evangelio. No lograron hacerlo. Ellos, como es muy fácil que ocurra, incluso con nosotros, de perder el equilibrio. Eso es antinomianismo. Por ejemplo, tenemos nosotros verdades absolutas en la palabra de Dios, la soberanía de Dios, la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano y siempre su voluntad será cumplida por decreto. Sin embargo, tenemos otra verdad, la responsabilidad del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos afirman esta y niegan esta otra. Y eso se llama antinomianismo. Nosotros tenemos que conciliar estas dos, aunque nos parezcan relativamente contradictorias, debemos conciliarlas porque la Biblia las afirma. Por ejemplo, sabemos que Dios sabe todo de nosotros, y que incluso todo lo que nosotros pidamos, Él ya lo sabe. Sin embargo, se nos orienta a orar. Pero el antinomianista va a decir así: ¿pero y para qué orar si ya lo sabe? ¿Y para qué evangelizar si ya Dios tiene todo arreglado, los predestinados ya van a ser salvos y no se va a perder ni uno de ellos y no va a entrar al cielo ni uno más ni uno menos? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué desesperarse? Pero hay otros mandamientos que dicen que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estos judíos tuvieron problemas en, entonces, conciliar la ley con la gracia, la ley y el Evangelio. Se dieron cuenta, por ejemplo, o percibían de que las personas, para que pudiesen ser salvas, debían cumplir la ley. Que es una interpretación equivocada. La ley fue dada para testimonio de que nosotros somos fracasados y que nosotros no podemos salvarnos por medio de las obras. La ley fue dada como un retumbante testimonio hacia nosotros, ni nadie en tiempo alguno puede ser salvo o puede llegar a Dios por medio de las obras. Sea la circuncisión, sea la Pascua, sean guardar ciertos días de fiesta, sea hacer algún tipo de ejercicios de carácter espiritual, como por ejemplo el ayuno. Estos hacían estas cosas para ser salvos, para ser agradables a Dios. De repente nosotros podemos estar haciendo cosas, o tengo que orar yo tengo que cooperar, tengo que contribuir con algo. Ellos tenían ese problema grave, gravísimo, cuando en la verdad la ley fue dada primero para reflejar cuán grande es la perfección y el carácter del autor de la ley, porque la ley es el reflejo de Dios. Segundo, la ley nos acusa, nos deja todos bajo pecado. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad. Nadie ha podido, nadie podrá jamás cumplir la ley. Por eso que el apóstol Pablo va a decir a los Gálatas: la ley en verdad es nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
La ley dice, tú no te puedes salvar por mí. Yo tampoco te puedo salvar, pero hay alguien que puede. Y ese es el Señor Jesucristo. Porque Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Y la justicia que Él conquistó, no por gracia, sino por sus obras de obediencia, son imputadas a tu vida. Por lo mismo, tú no puedes ser salvo por la ley. Tú ahora puedes ser salvo. Ahí tenemos el Evangelio. Por medio del Señor Jesucristo. Los judíos tenían ese problema grave, el antinomianismo. Y nosotros, estas cosas realmente nosotros las encontramos incluso en los días de hoy. Pero hay también un enemigo mortal dentro de la iglesia que se mueve con bastante fuerza. No solamente el antinomianismo, que es la incapacidad de conciliar verdades aparentemente excludentes. Tenemos un problema más serio todavía, llamado el legalismo. Seco en la letra, muerto en el espíritu. Sabe todo, conoce la ley, pero no hay vida. Y el legalista exige que tales y tales mandamientos y ordenanzas, que incluso a veces, porque todas estas fenecieron, las relacionadas con la ley ceremonial, habían ya dejado de ser válidas, porque Cristo ya había entregado su vida en la cruz, que debían nuevamente, la gente debía nuevamente cumplir la ley. El legalismo es un abuso del uso de la ley. La ley nos conduce a Cristo. Ellos, sin embargo, los legalistas y el legalista hace un abuso de la ley. El legalista afirma que ciertas ordenanzas y mandamientos deben ser observados para alcanzar la salvación. Y para que esta salvación se mantenga, hay que hacer otras cosas tantas. Es decir, para alcanzar hay que hacer obras. Y para mantenerse salvo hay que hacer otras obras. Bueno, en verdad las obras son la evidencia de una transformación interna. O usted ora para mantener su salvación. O usted viene acá para no perder la salvación. O nosotros oramos por una necesidad que tenemos, producida por un cambio que se produjo en nuestro corazón. Que venimos acá por causa de una necesidad espiritual y nos hace bien. Y a veces venimos con hambre, con frío, con calor, con enfermedades, pero somos espiritualmente bendecidos y fortalecidos. Entonces, el legalista afirma que ciertas ordenanzas y mandamientos deben ser observados para alcanzar la salvación. Y una vez alcanzada la salvación, otras tantas cosas se deben hacer para mantener la salvación. En este caso, los judaizantes, como son llamados, exigían que los gentiles, que no eran judíos, al ser convertidos al Evangelio, tenían que ser circuncidados. E incluso la presión fue tanta, que en un viaje misionero llegó el apóstol Pablo y le dijo: Timoteo, para evitar problemas, tienes que circuncidarte. Y él dijo, bueno, ya para... El problema era grave en la iglesia. Era fuerte. Mire, era tan grave y tan fuerte que asoló incluso los propios apóstoles. De repente estaba Pedro, lo vemos en Gálatas, se juntaba con los gentiles. Llegaron judíos, se cambiaba. Y Pablo lo llama y dice, hermano Pedro, y lo agarra de la oreja o del pelo al estilo Nehemías. ¿Cómo puedes tú, hermano, ser hipócrita? El propio Bernabé fue arrastrado. El piadoso, el hombre de gran discernimiento fue arrastrado por una actitud hipócrita del propio Pedro. Porque la presión era grande dentro de la iglesia. Y la carta a los Gálatas
va a ser un mazazo durísimo en el legalismo. A los gentiles lejos del Evangelio. Los que creían en el Evangelio tenían que ser circuncidados. Pero el apóstol Pablo va a decir, ahora en Cristo Jesús, la circuncisión ya no corre más en la carne. Lo que importa ahora es la circuncisión del corazón. Lo que importa ahora es ser una nueva criatura en Cristo Jesús y no preceptos y mandamientos de hombres. Pregunto, esas características del legalismo, formalismo también, ¿lo vemos solo en la Biblia y no en el transcurso de la iglesia y en los días de hoy? ¿De repente el legalismo no se ve, no se hace presente? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que somos nosotros más puros en doctrina que otro tipo de personas y hermanos. ¿No se nos puede pasar por la cabeza que somos mejores que otros? Y que otros, porque no creen lo que nosotros creemos, ahí no vas. Ahí no vas. Porque el legalista acaba por ser exclusivista. Si tú no crees en tal cosa, y lo peor es que a veces el legalista se agarra de cosas que ni siquiera la Biblia las enseña. El legalismo, por ejemplo, es decir que las mujeres solo tienen que andar con falda. Que la mujer cristiana tiene que andar con un tomate en la cabeza. Que si se corta el pelo es mundana. Bueno, algunas lo son. Nosotros lo sabemos. Pero eso es legalismo. Y que los hombres, y principalmente los que predican, tienen que andar con terno y corbata. Y que incluso en algunos lugares, hermanos, se llega a tal punto que tiene que ser camisa blanca y manga larga y con corbata. Y la corbata tiene que ser de tal color. De que en la parte de adelante del santuario hay unas ciertas sillas que no se puede sentar un hermano y que abrir la puerta. No se le vaya a ocurrir. Y hay un sillón blanco donde allí supuestamente se sienta Dios. Y hay de aquel que cuestione esas cosas. Eso es legalismo. Enseñar, ordenar y mandar cosas que la Biblia no las enseña. No las enseña. Pero nosotros también podemos fácilmente caer en ciertas cosas, en ciertas armadillas que pueden hacer que nosotros nos tornemos legalistas. El doctor Lloyd Jones dice claramente sobre esto, la cosa más difícil, y escúcheme bien, la cosa más difícil en la vida cristiana es ser equilibrado. Y este es el objetivo de nuestra vida cristiana, ser equilibrados. Ni para acá, ni para allá. Debemos marcar nuestros pasos de acuerdo con la palabra de Dios. Y donde la Biblia pare. Y donde la Biblia avanza, avance. ¿Por qué usted se mete a hablar, por ejemplo, y a decir y a argumentar que hay vida en otro planeta? ¿Cómo? Es pura falta de, no sé. A veces he dicho aquí, discusiones así al rojo vivo por la velocidad de Los Ángeles. ¿Cuántas vueltas hay que darle al pandero para que funcione bien? ¿Cuántas tiritas hay que ponerle? Si hay que pegarle con el taco, no hay que pegarle con el taco. No se ría. Usted se puede estar riendo usted mismo. Porque nosotros a veces tenemos hartas cosas que a veces... No, música
que no sea cristiana, no, eso es de Satanás. Es todo malo, eso es del infierno. Una separación así bien marcada cuando a veces no es tan nítida algunas cosas en las escrituras sagradas. Y ciertas cosas se manejan por un instrumento llamado prudencia, conciencia, sabiduría. No podemos imponer cosas que a veces nosotros, como dijo Jesús, denunció en Mateo 24, ni siquiera nosotros estamos dispuestos a moverlas. Hermanos, hay que orar, hay que orar. Yo no lo hago. Pero usted tiene que hacerlo. Haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Eso es legalismo. Es legalismo. Y usted no puede estar hablando a veces de experiencias que ni siquiera usted ha tenido. Y si las ha tenido, tampoco son válidas como reglas para otros. Por ejemplo, yo soy espiritual porque yo oro 3 horas. A ver, hermanos, ¿quién ora aquí 4 horas? A ver. ¿Quién es el que ora 4 horas? A ver. ¿Ya? Bueno, fue Wesley Whitefield que Wesley decía, al que no ora sobre 3 horas, no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. Y si yo aplico la regla, probablemente no hable con nadie de ustedes, ni conmigo mismo. Y nos vamos a eliminar todos. Porque ¿quién ora 3 horas? Ojalá fuese. Pero ¿quién llega a ese nivel? Si se encuentra profundamente con Dios, se va a notar por el temperamento afable, dulce, glorioso y maravilloso, como a veces lo podemos encontrar en la persona más humilde dentro de una congregación, que a veces ni siquiera sabe hablar o tiene palabras para expresarse, pero tiene un fervor y una devoción por las cosas de Dios. Pedro va a gastar algunas palabras explicando lo que había sucedido. Y hasta que en cierto punto estos que estaban allí se dieron por satisfechos. Porque finalmente preguntamos, ¿hay exigencias en la Biblia? ¿Hay exigencias en la palabra de Dios? Sí. Hay. Claro que hay. ¿Ya? Porque si decimos no, mandamientos nada, ni ley ni nada, fuera con eso. ¿Ya? ¿Vamos a caer en qué? En el liberalismo. Vístase como quiera, tenga las mujeres que usted quiera, cásese las veces que usted quiera, gane plata como usted quiera. Entonces, si usted quiere, usted como es cristiano, usted quiere, por ejemplo, ganar plata rápido, coloque una botillería. ¿Para ganar plata? Ah, ya. ¿Y qué van a reclamar en la iglesia? Si al final de cuentas el diezmo va para allá. Ah, ¿y quién va a decir alguna cosa? Eso es liberalismo. No podemos vivir como cada uno bien entienda. ¿Ah? No, ¿para qué nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos a casar? A ver. Si muchos de los que se han casado han fracasado, entonces probemos. Probemos. Y si resulta, bien, pues, nos casamos después. Eso es liberalismo. Eso es anular la ley de Dios. Solo debemos andar en el equilibrio. ¿Qué exigía, por ejemplo, el Evangelio? El Evangelio exige creer en el Señor Jesucristo. Ese es el centro. Ahí no puede haber falla, no puede haber error, no puede haber un centímetro siquiera de error. Nosotros debemos creer, confiar y descansar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. No en pastores, que son todos pecadores y corruptos. Ni en hijos de pastores, que son peores todavía que el pastor. No en hombres, ni en mujeres, ni en profetas, ni profetisas. Tenemos que nosotros confiar en el Señor Jesucristo. Porque en Él no hay falla, no hay tacha, no hay error, no hay una arruga, no hay una mácula en el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. ¿Alguien me convence de pecado? Y nuevamente vuelve en Juan diciendo, el maligno nada tiene de él en mí. Nada. Cosa que nosotros no podemos decir. Una cosa que nosotros no podemos fallar jamás es en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros presentemos en ese glorioso día del juicio final
A ver en qué iglesia te congregaste. Dame el nombre de la iglesia, a ver si aparece aquí en la lista de las buenas iglesias. Ah, tú te congregabas en la iglesia de John Piper. ¡Wow! ¡Qué cristiano eres, ¿no? O de John MacArthur. O de Paul Washer. La del pastor Miguel. Vamos a tener que examinar eso. A ti no te van a preguntar eso. No te van a preguntar eso. ¿En qué forma tú fuiste bautizado? No te van a preguntar, ¿hablaste en lenguas o no? ¿Tuviste algún tipo de visión? ¿Viste algún ángel? Lo que a nosotros se nos va a preguntar en ese día, y escúcheme bien, será en quién usted confió. ¿En quién usted creyó? A pesar de todas nuestras debilidades, todas nuestras cuitas y taras, fallas y errores y desgracias. ¿En quién usted confió? Y ahí no podemos fallar. Yo solo me agarré, confié y descansé en el Señor Jesucristo. Venid, benditos de mi Padre, entrad para las mansiones. El Evangelio, ¿qué exige? El Evangelio exige creer en el Señor Jesucristo. Y creer significa confiar, descansar, caminar con Él, tener comunión con Él, amarlo, gozarse en Él. Más que en todo en este mundo. El Evangelio exige arrepentirnos de nuestros pecados. Pedro lo va a decir. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y ahora glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No nos queda otra. El Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Eso lo hace Dios. Pero ahí se dice una exigencia que tiene el Evangelio. Incluso para los gentiles, para nosotros, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y arrepentir no es como la canción de un español que dice que tropecé de nuevo con la misma piedra. Y pasa una semana y tropecé de nuevo, y tropecé de nuevo, y tropecé de nuevo. Pero no son con tantas piedras ni rocas, es con una piedra que tengo en el camino. Con ese tropiezo siempre. Arrepentimiento es abandonar todo pecado y confiar en el Señor. El Evangelio también exige, aquí lo tenemos en la palabra, someterse al bautismo en agua. Y Pedro va a decir, porque si el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, como nosotros en el Pentecostés, ¿quién era yo para impedir que no fuesen bautizados? Los que creen deben ser bautizados en agua. Y observar la santa ley moral de Dios. Es de veras un gran privilegio y gozo casarse virgen, intacto, no como guante mecánico. Me guardé para el día de mi casamiento. Guardar la ley moral de Dios. Y en ello hay gozo y hay paz. Porque le podríamos decir a nuestros hijos: cuidadito, tus manitos, cuidadito tus ojitos, que hay un Dios de amor que mirando está. Ya. Lo hace. Hay grande beneficio en guardar la ley moral de Dios. Que usted lo eche por eficiente, porque hace bien su pega, ¿no es un gozo? No es que lo echamos porque metió las manos, porque se empezaron a perder cosas con él. La santa ley de Dios debe ser cumplida, la ley moral de Dios. Termino, hermanos, porque el día es agitado, ¿ya? Y de bastante sufrimiento. Lo digo por las primarias, ¿ya? Que nuestro corazón esté anclado firmemente en la infalible palabra de Dios.
Las cartas paulinas fueron escritas para nuestro beneficio. Debemos mantener una estrecha relación a través de una vida de oración persistente y permanente. Debemos buscar siempre la unción gloriosa del Espíritu Santo que nos va a ayudar a librarnos del legalismo. Aplicaciones prácticas. Si la comunión con Dios no se mantiene en la práctica, toda la teología y la dogmática va a servir como un obstáculo para el desarrollo espiritual. ¿Usted conoce a alguien que conoce mucho y es para su propia condenación? ¿Conoce a alguien? ¿No es alta la exigencia para aquel que lee y estudia? ¿Vivir lo que conoce? Si no hay una correcta relación con Dios y no se mantiene un vivo y fervoroso, ¿ya?, una fervorosa comunión con el Señor Jesucristo, usted se puede leer todas las enciclopedias de teología, serán para peor. Porque resulta que ahora yo sé, y me voy a encontrar con alguien que no sé, o que alguien que está afirmando cosas, puras cabezas de pescado. Puras cabezas de pescado está diciendo. Oye, un cierto aire de grandeza, de superioridad. Y nos vamos para el debate. Y como dijo Josimar Besa, en un debate, corazones fríos, temperamentos calientes. Debemos mantener la correcta relación con Dios. De lo contrario, toda nuestra teología dogmática no sirve de nada. ¿Usted ha conocido a alguien, hermano, que profesa la teología reformada y es un escándalo para la iglesia y una piedra de tropiezo? ¿No era que estas propias doctrinas a nosotros nos tornasen las personas más sensatas y humildes que alguien podría conocer? Porque tenemos un punto que a nosotros nos... depravación total. Pero parece que a veces nosotros decimos, yo voy a mostrar por mi testimonio que somos depravados. Y vamos a jugar una pichanga. Vamos a jugar una pichanga y... la depravación total, pero... Mi experiencia con Dios, segunda aplicación práctica, mi experiencia con Dios jamás debe imponerse como regla a mis hermanos en la fe. Y si usted ora mucho, usted será aquel que va a extender la mano. No para hundirlo, para sacarlo a flote. Y no podemos nosotros imponer reglas de experiencias personales a otras personas. Porque yo busco a Dios en el bosque a las 6 de la mañana y ahí me encuentro con Dios y ahí siento la presencia de Dios. Ahora va a enseñar que hay que ir al bosque. Si en todo lugar su nombre puede ser invocado. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Dios tiene hijos amados. Dios no tiene sobrinos. ¿Me entiende? Todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Todo aquel que cree y se conforma con la imagen del Señor Jesucristo. Pero Dios no tiene sobrinos. Porque hay una diferencia en tener un hijo y tener un sobrino, ¿no? ¿O no? ¿Usted nota o no? Al sobrino usted lo quiere y le desea todo el bien del mundo, pero a su hijo usted se lo come a besos. No. Esa cosa a un hijo, ¿ya? Y cuando hablamos en herencia, ¿ya? Usted, sí, pues mi sobrino. Mi sobrino. Señor, que te vaya bien, ¿no? Pues sobrino, ¿ya? La herencia para mis hijos.
para mis hijos. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y todo aquel que cree en Cristo, sea judío o gentil, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo ha mandado una bomba diciendo ahí en Efesios, de ambos pueblos, Dios hizo solamente uno, derribando la pared de separación por medio de la cruz, reconciliar a ambos y de ambos hacer un solo pueblo. ¿A dónde quedó el dispensacionalismo? Que dice que Dios tiene a Israel y la iglesia. Y en la redención final, Israel habitará en la tierra y la iglesia en el cielo. De tal forma, hermanos, que nosotros no podemos, como somos todos hijos de Dios, no debemos ser exclusivistas. Y tampoco nosotros tenemos el monopolio de la verdad. Ray le decía, la verdad es nuestra. ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? ¿Qué queremos decir? Que todo aquel que levanta la bandera real de la verdad es hijo de Dios. Medias verdades, herejía, Dios no está ahí. La verdad está. A veces podemos llegar a una tribu, a una montaña, y allí hay alguien que cree en el Señor Jesucristo. Es nuestro hermano. Que Dios nos bendiga.